personas o personas que escribieron el Génesis lo acomodaron arbitrariamente para demostrarnos algo y no necesariamente como haya sucedido la creación. Haya luz. La idea de que Dios mismo sea la fuente de esta luz especial concuerda con muchas fuentes antiguas. Por ejemplo, los comentaristas rabínicos veían la luz al principio de la creación como el esplendor de Dios mismo. Cuando a mí me ha llegado un clásico un clásico ateo que me dice, no, que mira, que el Génesis no está de acuerdo con la ciencia moderna, se contradice. Yo, perfecto, tienes toda la razón, mi estimado. ¿No te incomoda? Le digo, no, al contrario, te aplaudo. O sea, wow. Y en la imagen de la derecha, la expiación que hacía el sumo sacerdote era recorrer los días de la creación en sentido opuesto, porque así estaban acomodados el mobiliario del templo. En Génesis, Dios el creador, Dios está completamente separado de la naturaleza y es independiente de ella. En las cosmologías egipcias, todo está contenido en la mónada inerte, incluso el Dios creador. No hay en Egipto separación entre Dios y la naturaleza. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su canal Teología Sud. Te saluda su amigo Moisés Cabrera, Saúl Romero. Gusto saludarte, hermano. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo sé que a la gente que nos está escuchando y nos está viendo le va a gustar mucho. Saúl, te deseo el tiempo para que presentes el tema. ¿Qué tal, mi estimado Moisés? Buenas noches. Buenas noches a todos los que siguen nuestros videos aquí en YouTube. Estamos muy gustosos de que ya rebasamos la barrera de los 100. Hay personas que nos están escuchando. Gracias por seguirnos. Este espacio queremos dedicarlo pues a Génesis. Ya estamos entrando, ya entramos al tema del Antiguo Testamento y surgen preguntas, ¿no? Preguntas que se repiten constantemente entre los hermanos de la iglesia que estudian el Génesis. Como te decía anteriormente, pues estamos en los grupos de YouTube y ahí hay preguntas que se están repitiendo a cada rato, lo cual pues, es considerable porque pues, no son textos fáciles de entender. Génesis es un texto difícil, todo el Antiguo Testamento es un texto difícil de entender y por supuesto que crean preguntas. Una Pues de es las que la clásicas manera en que escribían, ¿no? La manera en que se expresaban, la cultura que tenían, sí, para un judío es muy fácil entender lo que está escrito ahí. Para nosotros se nos complica demasiado, ¿no? pues, pues sí, pues sí. Y una de las preguntas que tanto se hace en las personas es, ¿cómo es posible que en el día de los días de la creación, en el día primero se crea la luz, pero en el día cuarto se crea el sol? Entonces es una pregunta que muchas personas lo preguntan frecuentemente, incluso algunos ateos lo utilizan como un argumento contra la Biblia, ¿no? Si te Ajá. das cuenta, tu libro se contradice, dice, ¿no? Y no es que se contradiga, es que hay que entenderlo de la forma en que se escribió para poder responder esa pregunta, ¿ok? ¿Cuál fue la razón por la que se escribió de esa manera? Fíjate que, digo, a lo mejor no vamos a hablar, pero es un tema que a mí me fascina. Vemos nosotros leemos en la creación, cuando dices tú sol, que a lo mejor no lo vamos a hablar ahorita, pero dejo el tema, sol, luna y luego estrellas. ¿Ah? Así es. Y se puede entender que tanto el sol como la luna como las estrellas se crearon para que pudieran ser visibles aquí de la Tierra. Así es. Entonces dices, caray, o sea, todas esas estrellas, todos esos puntitos blancos que ves tú en el cielo, se crearon para que tú las pudieras ver, con ese simple fin. O sea, eso es lo que dice Génesis. Entonces, así como que a mí me impacta, digo, realmente es así, hay otra razón de ser, pero bueno, luego lo veremos tal vez lo platiquemos, tal vez no. Pero, pero bueno, ya no te quito tiempo, vamos a entrar al tema y por qué está Génesis escrito de esa manera y cómo es que lo podemos entender mejor, ¿no? La Sí, creación. hay diferentes puntos de vista para poder entender el Génesis, diferentes matices, diferentes puntos de vista. El punto que yo le voy a dar es el punto litúrgico, que es el que le está dando a los videos, que a la mayoría de nuestros videos, si no me equivoco, de los videos que hemos hecho, 6 hablan de que tiene que ver con, es un texto del templo, ¿no? Uh-huh, Yo uh-huh. siempre procuro darle un enfoque a que todo lo que leemos en la Biblia, el libro de Mormón,
todo tiene que ver con un enfoque del templo, y ya lo he demostrado por lo menos con 6 videos, Ujú, con ujú. textos que aparentemente no tienen nada que ver con el templo, y lo he demostrado, hablan del templo. Sí, Esto, claro. para mí, lo que leemos en la creación, en Génesis, es un texto del templo también, y es lo Ok, que voy a hablar el día de hoy. A pesar de lo que yo diga el día de hoy, y a pesar de lo que demuestre, no quiero decir que Génesis también sea un libro de ciencia. Muchos judíos, muchos hermanos eruditos que saben de ciencia, que saben de cosmos, que son científicos, han demostrado que Génesis también es un libro de ciencia. Yo no digo que no, yo digo que sí, pero a pesar de lo que yo voy a hablar el día de hoy, si alguien me dice, ¿sabes qué? Mira, siéntate, te voy a mostrar que Génesis es un libro de ciencia, yo con mucho gusto me sentaría y escucharía, porque sí hay mucha ciencia también en el libro de Génesis, claro, pero yo no soy científico, pues yo no puedo darle esa toque, ¿verdad? Yo no puedo hablar de lo que no sé, de lo que sí sé es claro. de liturgia, del mundo antiguo, eso sí conozco, y es lo que voy a hablar el día de hoy. Ok, sale. Sí, porque muchas veces si lo queremos entender la creación y Génesis de la parte científica, nos topamos muchas veces con pared que desconocemos del tema de la ciencia, ¿no? Por eso es difícil a veces explicar. Sí, definitivamente, si alguien me dice, es que te voy a explicar, pero ya ves, Fernando Llanes ha escrito un libro y se enfoca mucho al tema de la ciencia, porque a él le gusta leer mucho Carl Sagan y Ujú. hombres de cosmos. Felicidades, para mí no es muy fuerte, ¿no? Claro, Ok, vamos a explicar que los días de la creación están acomodados ok, arbitrariamente. Personas o personas que escribieron el Génesis lo acomodaron arbitrariamente para demostrarnos algo y no necesariamente como haya sucedido la creación. ¿Ok? Cuando él dice que en el día uno se creó la luz, pero en el día 4 se creó el sol, bueno, nos está dando a entender, nos está dando un mensaje. ¿Ok? Nos está dando el mensaje que la creación o el poder de la vida no viene del sol, viene de una luz superior al sol que incluso crea el sol. ok, ¿Ok? Entonces, el primer día si quieres, vamos a ver el texto que te mandé ok. por escrito, Ujú. descripciones de los días. Sí, dame un segundo. Lo ponemos aquí, compartir. Ahí está, mi hermano. Ok. Si quieres lo leo Dice, yo. por favor, sí, si eres tan amable. Dice, las descripciones de los días de la creación en Génesis y en el libro de Moisés difieren de las halladas en el libro de Abraham y en los templos modernos. En contraste con las últimas mencionadas, la versión de Moisés parece haber sido formada deliberadamente para destacar las semejanzas entre la creación del cosmos y la construcción del tabernáculo. Este punto de vista nos ayuda a explicar el por qué, por ejemplo, en aparente contradicción con el conocimiento científico, la descripción de la creación del Sol y de la Luna aparece después en vez de antes de la creación de la luz y de la Tierra. Un cuidadoso estudio revela que la creación y también el jardín de Edén sirvieron como modelos para la arquitectura del templo. Ok, Interesante. perfecto. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta, mi estimado? No, no, es lo que estábamos diciendo. Bueno, ya habíamos nosotros mencionado, tal vez un poquito por encima, que el jardín de Edén también era a semejanza o un modelo del templo y del tabernáculo, y aquí lo vuelvo a mencionar. Y y bueno, bueno, no desconocía, o sí, sí desconocía en cuanto a la creación, que la creación estaba acomodada para mostrar el tabernáculo. Eso me parece muy interesante y esperaré tus comentarios al respecto. Ok, fíjate, lo que está diciendo aquí este autor, que por cierto no hemos comenzado con con nuestra ficha bibliográfica. Ahorita lo pongo, dame un segundo. Pero sigue hablando, sigue hablando. Lo que está diciendo este autor es que los días, el relato de la creación en Génesis, en el libro de Abraham, en el libro de Moisés, es diferente en cada uno tiene un tema que tratar, ¿ok? Ah, Honestamente, yo no me he tomado el tiempo para contrastarlos uno con otro, pero lo que este autor dice, que es de donde estamos sacando la información, en el temas del templo, en el libro de Moisés, ya lo hemos recomendado en otros videos anteriormente.
y no Ujú. me cansaré de recomendarlo porque pues, ahora sí es como las tablas de multiplicar este libro. Si quieres estudiar lo que es la teología de nuestra doctrina, te Ajá, recomiendo este libro ampliamente, ¿eh? órale. Muchísimo. Este hombre es como un nuevo Hal Nibley. Ok, muy interesante la comparación. No voy a hacer mucha promoción, pero sí lo pueden encontrar en algunas librerías virtuales y tiendas virtuales, ya en español. Ah, ok, ok. Te mandé otro texto, mi estimado. Si eres tan amable, ¿me Eh, puedes compartir, por favor? claro que sí, ahí va. Entonces es muy interesante ver, y aunque vamos iniciando apenas, pero que las personas puedan saber que el, el acomodo de la creación no está por, vamos a decirlo, un orden cronológico, sino por un orden que va más enfocado a enseñarnos del templo, ¿verdad? Sí, definitivamente al hombre o a los hombres que escribieron el relato de la creación, no les Ah, interesaba contrastar con la NASA, contrastar con los estudios científicos de los científicos y cosmólogos, todo eso. A ellos les interesaba esto. A ellos les ah, interesaba plantear una liturgia una con la liturgia. construcción. Así es. Ujú. Ah, ok. Bien, aquí lo tengo ya. Lo leo. Por favor. Dice, haya luz. La idea de que Dios mismo sea la fuente de esta luz especial concuerda con muchas fuentes antiguas. Por ejemplo, los comentaristas rabínicos veían la luz al principio de la creación como el esplendor de Dios mismo, quien se cubrió con ella como si fuera un manto y brilló desde un extremo hasta el otro del mundo. Se decía que una luz análoga llenó el lugar de la presencia de Dios en el templo. El brillo del lugar santísimo era la luz del día primero, antes que el mundo visible fuese creado. Los que entraban en el lugar santísimo entraban en este lugar de luz, más allá del tiempo y la materia, que era la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien únicamente tiene inmortalidad y mora en luz inaccesible. Este era el lugar de gloria al que Jesús sabía que volvería después de su crucifixión, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Algunas fuentes antiguas afirman que las huestes celestiales, variadamente descritas en las fuentes antiguas compuestas por los ángeles, los hijos de Dios y o las almas de la humanidad, formaron parte de la luz descrita en relación con el día primero de la creación. Okay, entonces me estás diciendo, eh, eh, tal vez ahorita lo veamos, pero la parte central, primordial del tabernáculo era el lugar santísimo. Así Era, es. era el lugar más sagrado, más especial del tabernáculo, en el mero centro, lugar santísimo. Así es. Y entonces, este texto, dime si entiendo bien, me está diciendo que el entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba a ese lugar que tenía luz como la luz de Dios. No sé si me explico. El esplendor de Dios mismo o su luz entraba en esa presencia, en ese lugar. Entonces, por eso, dime si voy más o menos entendiendo, por eso es que en la creación dice, separas la luz de las tinieblas, porque muestras la luz como el lugar santísimo o el primordial, que es la luz que proviene de Dios. Por eso está en el centro. Sí, sí, más o menos voy entendiendo o estoy mal Yes. totalmente. No, vas completamente acertado. Ok, vamos a comenzar la explicación. La creación comienza con la luz, Ok, ¿cierto? ajá, claro. Comienza con la luz. Esa luz es la presencia de Dios, ya Uh-huh. sea que esté él solo o ya sea que esté todas las huestes celestiales. Uh-huh. Ok, luz es su presencia, su reino, no sé. Ajá. Es Cristo mismo, es Dios mismo, es el lugar donde estaba Jesús antes de que el mundo fuese. Cuando él oró, dijo, Padre, lléname con esa gloria que había conmigo antes de que el mundo fuese. Ok, Uh-huh. Uh-huh. esta luz. Ok, vamos a recordar que en Levítico 23 hay 7 celebraciones judías y en una de ellas, llamada Yom Kippur,
se celebraba el día más sagrado de todo el año, en el cual el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero y atravesaba todo el templo hasta el lugar santísimo y entraba al lugar santísimo y rociaba, esparcía esa Exacto. sangre del cordero sobre el propiciatorio. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que según lo que los hombres acomodaron este relato de Génesis, nos dan a entender que lo que está haciendo este sumo sacerdote es entrar al día uno de la creación. Ok. Entraba al lugar santísimo, entraba a la presencia de Dios. Dios, ¿Ok? de esa luz que estamos hablando. Exactamente. Ok. Algunos relatos rabínicos dicen de que, por ejemplo, el sumo sacerdote, como entraba a un lugar tan sagrado, muchos de ellos no sobrevivían. Entonces, muchos de ellos entraban amarrados de la cintura, por si allá afuera escuchaban el azotón, ¿Lo más pudieran jalar jalaban a hasta su. acá? Y yo no entraba a sacarlo. Nadie entraba a sacarlo. No, pues era el lugar santísimo donde se supone que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Exactamente. Y si él, siendo el que estaba autorizado, caía por alguna razón, menos entro yo, ¿no? Menos entro yo. Oye, pero obviamente lo vamos a hablar todavía más adelante. Entonces me está diciendo que día uno, la creación, lugar santísimo, y conforme vayamos hacia afuera del tabernáculo, ¿son los días? Exactamente. Órale, Exactamente. órale. Ok. Exactamente. Sí, repito, quien nos acomodó este relato estaba pensando más bien en un texto del templo, Ujú. ¿cierto? Ok, Mostrarnos el tabernáculo, mostrarnos el templo, más que cómo fue el orden de la creación. así es. Déjate mando un texto corto y ¿Ok? después te mando un texto un poco más largo, pero tiene que ver con esto. Ahí está. Paro y lo pongo. Oye, pero fíjate, yo desconocía eso de que si caían los llevaban amarrados por Sí, si, el sumo entraba amarrado de la cintura. wow, por si cualquier cosa. Sí, a ver, mete tú a sacarlo. No, pues no. Es que, bueno, déjame y te digo algo. Estaba tal vez un poquito fresco en la mente de las personas muchas cosas, pero una de ellas, pues lo que sucedió con aquellos que quisieron agarrar sin permiso el arca de la alianza, ¿no? Exactamente. Que dice, pues tú no podías agarrarlo y cayeron fulminados. Y se Así es. supone, tengo entendido, dime si estoy mal, que en el lugar santísimo ahí estaba también el arca Sí, de la estaba el arca alianza. ahí. Así Entonces es. dice, no me quiero, para empezar, no me quiero ni acercar, no vaya a ser que por accidente la toque y ahí caiga yo también. Así es. Digo, Así digo, es. ¿ah? Pero es interesante eso, es interesante. Bien, a ver, vamos a ver. Aquí tengo la primera que me mandaste, ¿sí va? Sí, por favor. ¿Lo puedes leer, por favor? La leo, claro que sí, dice, los días de la creación y la arquitectura del templo, la erudita del Antiguo Testamento, Margaret Baker, argumenta que la estructura del tabernáculo y del templo del antiguo Israel es una similitud basada en la visión de Moisés sobre la creación. Según este punto de vista, los resultados de cada día de la creación están reflejados simbólicamente en el mobiliario del templo. Por ejemplo, como dijimos antes, la luz del día primero de la creación podía entenderse como la gloria de Dios y de aquellos que moran con él. El velo del templo entonces sería un símbolo del firmamento como división primaria entre el cielo y la tierra. Órale. Así es. Fíjate, siempre se nos había dicho, hablando de Margaret Berker, siempre se nos había dicho que Juan, por ejemplo, en el principio creó, ¿cómo dice Juan? En el Creó principio, Dios los cielos y la tierra. no, estaba en el principio con Dios, ¿no? Ah, Algo así bueno, dice. era el verbo, era Dios, y era Así con Dios y es. estaba con Dios, sí. Siempre se nos había dicho que Juan lo que estaba haciendo es que nos estaba citando Génesis 1:1. Yo siempre había leído escritores que nos habían dicho que Juan lo que estaba haciendo
es que se estaba refiriendo a Génesis 1:1. Ujú. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Sí, ¿cierto? sí, Pero así ahora es. leyendo Margaret Barker, dice ella, no, Juan y Génesis, los dos, lo que están haciendo es están citando la liturgia del templo. Se están regresando al principio, al día 1 de la creación. Los dos, Juan y Génesis, son textos del templo y están iniciando en el No. principio de la creación. Por ¿Te acuerdas eso, cuando leímos? ajá, sí, ¿Te sí, acuerdas me cuando, acuerdo. a ver, dime, No, 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 dale, dime, ¿te perdón. acuerdas cuando vimos el nacimiento de Jesús? En aquel día decía un texto apócrifo y hubo una luz en ese lugar. Y esa cueva donde nació el Mesías se convirtió en el lugar santísimo del templo. Del templo, sí, ¿Te acuerdas? sí, sí, sí me acuerdo que hablamos de eso. Dime, Otra ¿ibas a vez decir algo? regresando a ese principio de la luz de Dios como el lugar más santo, porque es donde Dios mora hay luz, es su Sí, propia luz. Entonces, ¿qué así es. lugar hay más santísimo que donde Dios mora? Entonces, por equivalencia, el lugar santísimo del tabernáculo del templo, pues es el primero, ¿no? Es lo primordial, lo que está en el centro. Fíjate que Efectivamente. yo también siempre había escuchado de Juan que hablaba de eso, ¿ah? Pues, de la creación. Entonces, en el principio estaba, el verbo era con Dios y era Dios, pero ahora toma o una posible interpretación de que Juan también no estaba hablando del templo, ¿ah? De Interesante. hecho, Margaret Barker tiene un libro sobre el Evangelio de Juan y dice que es un texto del templo. Órale. Ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento lo platicaremos entonces. Exactamente. Digo, Déjame ahí lo para que traduzco, te... porque, y déjame lo traduzco, no lo he traducido ese libro todavía. Pues está en inglés Híjole, todavía. hay mucho por aprender todavía. Bien, a ver, te Así es. pongo la Pero, siguiente cita, por favor, sí, texto que me mandaste. sí. Eh, y fíjate que mucha gente dice que Juan escribió muy diferente a los otros tres evangelios. Sí, Tal vez es por eso mismo, ¿no? Porque Juan se enfocó así mucho en la es. liturgia del templo. Exactamente. Aquí está, dice, ay, se me perdió ese, no alcanza, ahí está, la reconstrucción que Luis Ginsberg hace de las fuentes antiguas judías concuerda con esta idea general, como así también con la propuesta de que Génesis 1 pudo haber sido utilizado como parte de la liturgia israelita del templo. Dios dijo a los ángeles, en el primer día de la creación, haré los cielos y los desplegaré, de igual forma Israel montará el tabernáculo como lugar de morada de mi gloria. En el segundo día pondré división entre las aguas de la tierra y las aguas de los cielos, y así mi siervo Moisés colgará el velo en el tabernáculo para separar el lugar santo del lugar santísimo. En el tercer día haré que la tierra produzca pastos y hierbas, y también él, obediente a mis mandatos, preparará el pan de la proposición ante mí. En el cuarto día haré los luminares, así él pondrá el candelero dorado, dorá ante mí. En el quinto día crearé las aves, y él hará los querubines con las alas extendidas. En el sexto día haré al hombre, así también Israel separará a un hombre de los hijos de Aarón para servirme como sumo sacerdote. Órale. Entonces van de adentro hacia afuera, explicando cada cosa. Exactamente. ¿Cómo ves? Por eso es que vemos en Génesis ese orden. Exactamente. No propiamente que Dios así haya creado las cosas. Exactamente. Es una posible explicación, sino porque, a ver, lo vamos a acomodar el Génesis para que concuerde con el templo que es el lugar donde adoramos a Dios. Entonces, yo me supongo más que porque alguna gente te podría decir, no, entonces están encuadrando algo que ellos creían y lo están modificando para que vaya con su tabernáculo y entonces no va, no, están mintiendo o están modificando las cosas para su conveniencia. Pero yo lo veo más como
para que no te hagas bolas al estar leyendo una cosa u otra, vamos a ponerle orden de acuerdo al templo, algo que tú ves, Exactamente, y entonces vas a poder entender mejor el Génesis. exactamente. Porque si lo dejamos como fue, que creó el sol y la luna y las estrellas, y entonces se creó la luz y las tinieblas, vas a batallar para entender. Entonces mejor, mira, el templo así está, el tabernáculo así está construido, así te voy a poner en ese orden la Hasta- creación para que tú puedas entender mejor la creación. Así lo veo Exactamente. yo, más que como Así ponerlo a es. la conveniencia de ellos y decir, déjame ajustar para que se ponga como a mis creencias, no, lo estoy poniendo para que lo entiendas bien, para que no batalles, Así es. o así lo veo. Cuando, cuando a mí me ha llegado un clásico un clásico ateo que me dice, no, que mira, que el Génesis no está de acuerdo con la ciencia moderna, se contradice. Yo, perfecto, tienes toda la razón, mi estimado. No te incomoda, le digo, no, al contrario, te aplaudo. O sea, wow, mi respeto es para ti. Es que Génesis no trata de explicar la creación de la Tierra, que primero fue el hidrógeno, se calentó, luego se enfrió y luego llegó una corriente y tal. Perfectísimo, o sea, Génesis no tiene nada que ver con eso. Te repito, después de lo que yo estoy explicando, si alguien me dice que Génesis es un libro de ciencia, yo me sentaría y lo escucharía, porque Claro, no estoy... no estamos cerrados a aprender y a escuchar y a entender, ¿no? Pero para mí Génesis es un libro, es un libro de templo, es un texto del templo. Te Y es enseña así sobre como el voy a tema. responder, y es así como voy a responder varias preguntas que me hagan con respecto al Génesis. Sí, pues Vaya, empezando por la primera que dijimos, ¿no? Como que sí, hasta el cuarto día el sol y la luna, que se supone que son los que señorean sobre el día y la noche, y en el primer día se separó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué generaba la luz? Te podrían decir. exactamente, Bueno, es que está acomodado de acuerdo al templo, exactamente. no propiamente a como sucedió, que pudo Así haber es, sido. Digo, no estamos cerrados, esa es nuestra creencia, o esa es la explicación que nosotros encontramos en relación al templo. así es. Interesante. Si quieres poner la primera imagen que te mandé, por favor, donde Claro están que los sí. circulitos uno dentro del otro. Uh-huh. Ese es el acomodo del templo, pero Ajá. también la caída y la expiación. Están acomodados de una manera que están ahora sí en sentido inverso, ¿no? Si lo ves en un sentido, estás explicando la caída, te sales del lugar Me santísimo, estoy alejando de. exactamente, te estás alejando del centro, es la caída. Okay. Adán fue expulsado del lugar santísimo y cayó en un lugar celestial, en un mundo exterior. Uh-huh. Pero si lo ves en el sentido inverso, si te acercas al centro, es la expiación. Te traigo de tu mundo celestial hacia otra vez el mundo celestial, hacia mi presencia, a través de la expiación. Es lo que hacía el sumo sacerdote en el mundo antiguo. Él entraba al lugar santísimo y traía expiación a todo el pueblo de Israel. ¿Sale? Recuerda O sea, que él representaba a este todo el sumo pueblo. sacerdote representaba a todo el pueblo, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, todo el pueblo de Israel tenía expiación por sus pecados, porque este hombre había invertido la caída, Okay. Entiendo, entiendo. que es lo que más tarde haría Jesucristo. Pero por lo pronto, el sumo sacerdote estaba haciendo estos ensayos, que más tarde lo haría el mismo el hijo de Dios, pero por lo pronto el sumo sacerdote estaba representando a este hombre. Entiendo. Y entonces Ahora, de la misma manera vemos, eh, repito otra vez, la creación. Por eso es de esta manera. Muy interesante. ¿podemos poner la siguiente imagen, por favor, mi estimado? Claro que sí. Listo. Ok. Si te das cuenta, Ajá. eh, esas imágenes representan el sentido opuesto el uno del otro. En la creación y la caída de Adán hacia un sentido, alejándote del lugar santísimo que ya lo habíamos comentado en la imagen anterior del círculo, Ajá. y en la imagen de la derecha, la expiación que hacía el sumo sacerdote era recorrer los días de la creación en sentido opuesto
porque así estaban acomodados el mobiliario del templo, comenzando desde el atrio, el lugar exterior, pasando por el lugar santo, la Ujú. menorá, los querubines, que ya nos explicó el texto anterior, hasta al llegar al lugar santísimo. Ok. Vemos mucha similitud, ¿no? Así es, Incluso hasta los mismos querubines, protegiendo el acceso al árbol de la ciencia, perdón, al árbol de la vida. así es, Que el árbol de la vida era, como lo hablamos en algún video, el lugar central del jardín de Edén, que así representaba es, el lugar santísimo, ¿no? Y acá así es, también. Oye, entonces la menorá también, bueno, son representaciones, son símbolos. Es muy interesante verlo, cómo, cómo uno es de presencia de Dios hacia la caída y quedar fuera de la presencia de Dios, y el otro es estar fuera de la presencia de Dios y acercarse. Muy interesante. así es. ¿Cómo Entonces, ves? no, es muy interesante. Entonces, viendo esto, regresando al tema principal o regresando a la primicia inicial, eh, la creación está relatada para entender esto que estamos viendo. Lo primordial, Así lo es, principal, lo número uno, como le quieras llamar, es el lugar santísimo representado por la luz. Está ahí, así es, con eso. Y en la explicación que veíamos, ¿no? Luego viene la separación en el firmamento, que es el velo, y cada cosa que vimos ahorita en el que dijiste. Entonces, cuando nos vuelvan a decir algo sobre la creación, que no es algo científico, podríamos decir, bueno, una explicación es muy cierta, no es científico, es más teológica. así es, Por eso es que no se acerca nada a lo científico. Esa es una posible así es, explicación. Para no decirlo como una verdad absoluta, porque obviamente no la tenemos, pero esta así es es. una posible explicación. Sí, definitivamente, como decía al principio, Génesis tiene miles de explicaciones, miles de posturas. Yo no me cierro a las demás, pero básicamente para responder las preguntas que repiten los hermanos con mucha frecuencia, porque te repito, esta pregunta la hacen cada vez que entra un miembro nuevo al grupo de Bella Teología, pregunta lo mismo. Oigan, ¿cómo se explican eso? Ah, mira, es un texto del templo. Y cuando yo digo eso, que es un texto del templo, muchos se quedan como, ¿qué? ¿Qué están diciendo? Bueno, voy a hacer un video para que puedan tener mejor explicación. Lo que pasa es que cuando dices texto del templo, a ver, ¿cómo que ahí se dice, como ahorita estamos en el templo, lo que vemos y lo que escuchamos y lo que aprendemos en el templo? Entonces, no dice nada de eso, Génesis. Pero no estamos hablando de que sea un texto que se diga en el templo, sino más bien de un texto que habla del templo o que se asemeja al templo o que es una representación del templo o que es algo que trata de enseñarte sobre el templo. Ajá, No sé si me alcanzo a explicar. sí, Entonces, sí, por eso es cuando decimos que es texto del templo. sí, ¿Verdad? así es. Ahora, Bien, dime. fíjate, hacerte el comentario que hacíamos de cuando el sumo sacerdote llegaba a fallecer, hay un comentario interesante que, fíjate que es interesante porque es de Margaret Barker, quien no es miembro de la iglesia, y dice ella que usando textos antiguos, por ejemplo, cita a Filón de Alejandría, a Flavio Josefo, dice que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote dejaba de ser un hombre y se convertía en un ser divino. Posiblemente eso es interesante el comentario, tomando en cuenta de quién viene, de una Uh -huh, metodista, uh -huh, uh -huh, porque nosotros creemos que cuando un hombre entra a la presencia de Dios es transfigurado, uh -huh, uh -huh. y en ese momento, pues literalmente deja de ser hombre, Claro. Pues se es como convierte en leímos otra ahorita en persona. uno de los que pusimos ahí, ¿no? Uno de los que decías ahí, todos aquellos que estaban en la presencia de Dios están dentro de esa luz divina. Exactamente, Entonces, para estar en esa presencia necesita ser algo más que un simple mortal como nosotros. exactamente. Y ahí dice Margaret Becker, ahora imagínense esto, imagínense un ser divino que está en el lugar santísimo del templo y que ahora recorre el sentido inverso, o sea, saliendo del velo del templo
y llegando al lugar donde están los mortales pecadores. Imagínense esa imagen. Ujú. Un sumo sacerdote divino saliendo del lugar santísimo de la presencia de Dios y llega a la presencia de los humanos. No es exactamente lo que hizo Jesucristo. Un ser Exactamente, eso fue divino lo que que hizo. salió y llegó a la tierra y convivió con todos los humanos. Y de esta manera trajo expiación a los hombres. Entonces dice Margaret Becker, cuando alguien te diga que el Antiguo Testamento no habla de Jesucristo, en su liturgia judía año tras año, el sumo sacerdote estaba hablando de Jesucristo. Digámoslo de cierta manera, lo representaba a Así él es. Y ahí para está que la la sombra gente... de la venida de Jesucristo. lo sabía. Yo creo que, bueno, no, yo creo, seguramente por eso el pueblo, aunque ya un poquito distorsionado, el pueblo judío esperaba un Mesías, pues porque siempre hacían la misma representación una vez tras otra. Luego se distorsionó la creencia de que los iba a liberar de la esclavitud, del pueblo romano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos esperaban a alguien porque siempre en esa liturgia del tabernáculo del templo se hablaba de alguien que saldría de un lugar santísimo y que llegaría con los mortales, ¿no? Por eso ellos Así esperaban a es. alguien. Si no, Así no es. esperarían a alguien. ¿Sí me explico? Uh-huh. Exactamente. Gente muy Ahora, interesante, Saúl. Muy interesante. ahora dice este autor del libro que estamos citando, ahora entiendes por qué cuando vamos al templo no entramos por una puerta y salimos por otra. Entramos por una puerta, llegamos al lugar santísimo y regresamos por la misma puerta. Estamos haciendo, cuando vamos al templo, estamos representando la caída y la expiación. Las dos cosas. Por eso es que entramos y salimos por la misma puerta y no usamos dos puertas diferentes. O sea, sí, por la misma entrada. Exactamente. Sí, o sea, entramos al templo, vamos, literal, de un mundo caído, entramos a un lugar que alberga un lugar santísimo, que es el salón celestial. Y hacemos todo ese recorrido otra vez. Gente, no lo había visto así. No lo había visto así. Muy cierto. Y y cuando sales, eh, ya lo había comentado yo, la promesa es que todos salimos del templo investidos de poder. Así es. Y entonces, en cierta manera, nos acercamos un poco al Salvador en ese sentido en el que cuando yo salgo del templo, puedo llevar o ayudar a alguien más a que pueda acceder a la expiación. Así es. Muy, muy interesante. Interesante. ¿Hay más sobre el tema, Saúl, o Bueno, así me fue? gustaría abordar otra pregunta muy frecuente que nos hacen con Ajá, respecto a la cuestión. Y esta pregunta me la hicieron hace como hace una semana y le dije a la persona que iba a tocar el tema. a ver, venga Eh, de... Seguidamente nos dicen, mucha frecuencia nos dicen que la creación de Génesis es una copia de otras culturas antiguas, que es una copia del texto, ahí no recuerdo los nombres, de Mesopotamia, texto de Egipto, y que los hebreos simplemente copiaron el texto. La pregunta, ¿es una copia? Porque son más No, antiguos. El poema de Gilgamesh, ya me acordé. ¿Es una copia? Ok. Hay algunos puntos muy interesantes que hay que ver, y son iguales. Los textos son iguales. Bueno, no son exactamente una copia fotostática, ¿verdad? ajá, Pero para mí sería raro que no fueran iguales. ¿Por qué? Deberían ser iguales y como yo dije en un video anterior, no es que los hebreos le copiaron, es que era la estructura común que había. ¿Te acuerdas que yo respondí una pregunta sí, así? claro. Ok, Y déjame te lo digo yo. Tenemos el Génesis que se le atribuye a Moisés. Pues Moisés ni de cerca estaba de vivir, digámoslo, cerca de cuando sucedió todo esto. así es. Entonces, ¿de quién recibieron?
para mi manera de ser, la historia de la creación, pues empezó con Adán y Eva contándole a sus descendientes la historia de la creación. Así es. Entonces, de Adán y Eva, según nuestras creencias, salieron todos los pueblos. Entonces, correcto o incorrecto, un poquito distorsionado o exactamente igual, pues todos los pueblos van a tener una tradición, si tú lo quieres llamar así, religiosa, muy semejante en cuanto a la creación. Pues todos salieron de Adán y Eva. Sí, pero déjame darte mi punto de vista por qué deberían ser iguales. A ver, Porque en un video que hicimos hace ya algún tiempo, que hablábamos de la coronación de los reyes, sí, claro. dijimos que la coronación de los reyes era exactamente igual en todas las culturas. Todos tenían la misma liturgia y todos regresaban a los días de la creación para coronar al rey. Ujú. En otras palabras, también dijimos que los textos de la creación que tienen otras culturas son textos del templo. Por Y eso yo para hacía un mí, comentario muy semejante, ¿no? Pues salieron del mismo lugar, pues le hacemos el cuento. y van a la misma causa, a entrar al lugar santísimo de su templo. Por lo tanto, los textos de otras culturas deberían ser iguales al texto de Génesis, o el texto de Génesis debería ser igual a las otras culturas porque son textos de coronación de sus reyes. ¿Me explico? Sí, claro que te explicas. En Eh, otras eh, palabras, como si un ruso, un chino y yo celebráramos la Navidad, pues estamos celebrando la misma festividad, pero, pero no exactamente igual. ujú, ujú. Ahora, hay algunas diferencias en las cuales te puedes dar cuenta que no es una copia, y son importantes estas diferencias. Por ejemplo, en Génesis, Dios el creador, Dios está completamente separado de la naturaleza y es independiente de ella. Por cierto, Ujú. que Dios continúa actuando sobre la naturaleza, pero Dios y la naturaleza son entidades separadas y nunca pueden hacerse equivalentes en alguna forma de emancipación o panteísmo. Esto contrasta con objetos egipcios, por ejemplo, en los cuales el Dios creador, Atum, es en sí mismo el monte principal del cual surgió toda la vida, en la cosmología de Heliópolis, o donde, en otra tradición, Pat se combina con la tierra, surgente, en la teología de Memphis. En las cosmologías egipcias, todo está contenido en la mónada inerte, incluso el Dios creador. No hay en Egipto separación entre Dios y la naturaleza. Explicado con mis propias palabras, ¿qué es esto? Nosotros leemos en Génesis que Dios crea la naturaleza, crea los Ujú. elementos, pero en ningún momento dice que Dios salió de esos elementos, como en el caso Y en de otras las tradiciones tradiciones. como la egipcia, sí salió Dios o interactúa o está en el mismo nivel que esa naturaleza. Sale de un monte. Por ejemplo, Mitra nace de una piedra, nace de un árbol, no me acuerdo. ¿Sí me explico? Sí, 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 te explicas perfectamente. Es como si Moisés hiciera una televisión. Moisés no vive dentro de la televisión, ¿cierto? Claro. Igual Dios no vive, no sale de la tierra. Dios crea la tierra. Tiene algunas diferencias y que me diga que es exactamente igual, pues esa es mi opinión con respecto a la pregunta que constantemente se me hace de que si los hebreos copiaron el texto. No, pues bueno, sí, obviamente tiende a ser igual porque era, vamos a decirlo, era la cultura, era lo que existía en ese entonces, ¿no? Cuando hablábamos de los reyes, que ahorita tú bien lo recordaste, y pues al final de cuentas todos recibieron de una fuente principal la historia de la creación del mundo, y la fueron, si tú quieres, luego adaptando a su cultura, a sus creencias propias y demás, junto con lo de la investidura de un rey, ¿no? Entonces, claro que habrá similitudes entonces, pero están esas grandes diferencias como la que acabamos de comentar ahorita, que Dios está sobre la naturaleza y no saliendo de la naturaleza misma. Así es. Excelente. ¿Alguna Otra otra pregunta que... pregunta? No, Sí, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo queda? dale, todavía tenemos un ratito. Ok. Otra pregunta constantemente que nos hacen, incluso los ateos también.
les gusta hacer, en el séptimo día Dios reposa. Y la clásica pregunta, ¿Dios se cansa? Si es todopoderoso, ¿cómo se cansó 7 días trabajando? Pues no queda tan poderoso. ¿Por qué necesita descansar? Así es. Ay, no. ¿Por qué necesita descansar? Ok, ¿qué significa la expresión Dios reposó, Dios descansó, Dios reposó? No tiene nada que ver con tu reposo y mi reposo que descansamos el domingo, nos acostamos a dormir todo el día. No tiene nada que ver con esto. Es una expresión. Y esto lo explica John Walton en su libro El mundo perdido de la creación. ¿Ok? Según ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, según la consideración tradicional de Génesis 1, como relato de los orígenes materiales, el día 7 es desconcertante. Parece ser nada más que una idea de último momento con preocupaciones teológicas sobre la observancia israelita del día de reposo. Un apéndice, una postdata, una añadidura. Como contraste, un lector del mundo antiguo sabría de inmediato lo que estaba sucediendo y reconocería el papel del día 7. Sin dudar, el lector antiguo llegaría a la conclusión de que se trata de un texto del templo y que el día 7 es el día más importante de los 7 días. En un relato material, el día 7 tendría poca importancia, pero en un relato funcional es el verdadero clímax, sin el cual nada más tendría ningún sentido ni significado. Gracias. Te compartí otro. ¿Puedes compartirlo también? Lo partí en Claro que dos para sí. que no se la chiquita la letra. Ok, no te preocupes. Ahorita sale. Es que, bueno, una persona que no tiene o que no, bueno, un ateo como lo mencionas tú, pues difícilmente podrá ver las implicaciones teológicas de una cita, ¿no? Siempre verá las cosas, vamos a decirlo de alguna manera, terrenales, por las que están a la vista, y nunca vería lo espiritual como se menciona en esto que estamos leyendo. No sé si me alcanzo a explicar. Ujú. Aquí va la otra parte, y la leo también. ¿Cómo pueden ser tan diferentes las reacciones? La diferencia es la información que todos conocían en el mundo antiguo y que es totalmente ajena para la mayoría de los lectores modernos. Dios reposa en un templo y solamente en un templo. Para eso se construyen los templos. Podríamos incluso decir que de esto se trata el templo, un lugar para el reposo divino. ¿Qué conlleva el reposo divino? La mayoría de nosotros pensaría en el reposo como una desvinculación de los cuidados, las preocupaciones y las tareas de la vida. Lo que viene una mente es dormir o tomar una siesta vespertina. Pero en el mundo antiguo, el reposo es lo que resulta cuando se ha resuelto una crisis o cuando se ha alcanzado una estabilidad, cuando las cosas se calman. Ay, perdón, faltaba un pedazo. Ah, No te te lo preocupes, comparto. Me di cuenta, me había dado que faltaba un no te fragmento. preocupes. Ahorita lo ponemos. Ahí está. Entonces, John Walton, que ni siquiera es miembro de la iglesia, también está diciendo que la creación es un texto del templo. ¿Ok? Y bueno, ahorita vamos a terminar de leer entonces, para que la idea esté completa, ¿no? Sí, Dice así, en consecuencia, se pueden establecer las rutinas normales y disfrutarlas. Para la divinidad significa que se pueden asumir las operaciones normales del cosmos. Se trata más de trabajar sin obstáculos que desconectarse sin responsabilidades. La función del templo en el mundo antiguo no es principalmente un lugar para que la gente se reúna para adorar, como en las iglesias modernas. Es un lugar para la divinidad, un lugar sagrado. Es su hogar, pero principalmente su cuartel general, la sala de control. Cuando la deidad reposa en el templo, significa que toma el mando, que se está subiendo al trono para asumir su lugar por derecho y su papel adecuado. eso significa que Dios reposó, que se sentó en su trono y entonces asumió el mando de las cosas que tenía debajo de él. Eso es que dice que reposó en el séptimo día, es asumo el mando. Ya Exactamente. organicé todo lo que estaba aquí desorganizado, ya tomé toda la materia sin organizar, ya formé el mundo, ya está la gente,
ya está el hombre y la mujer creados, ya está todo como debería de ser, Así es, entonces me siento en mi trono a lo que sigue, exactamente, no en su trono, propiamente a descansar como nosotros, no echarse una siestecita o algo. exactamente. Entonces, ese es, de hecho, cada uno de los días de la creación tiene esa misma idea. Si te das cuenta, Dios organiza algo en el primer día, después organiza algo en el segundo día, después organiza algo en el tercer día, todo lo cual al principio era desorden. O sea, la tierra estaba desordenada y vacía, entonces Dios lo organiza. Se la pasa 6 días organizando y el séptimo día se siente en su trono y gobierna sobre lo que él organizó. Sí, y también te da un concepto de, que lo estás diciendo, a lo mejor no estoy mal, pero ya ves que pues, el séptimo día reposó y ya se sentó sobre organizado. Es decir, ¿Eh? viene y organiza la materia en el primer día, como se dice. Pero luego no te dice que luego empezó con lo que sigue, con lo que sigue, con lo que sigue, y fue una cosa tras otra, sino que Ujú. al segundo día, dándote un lapso de tiempo en cada cosa, o el segundo periodo, como lo quieras ver. Entonces, también en el primer día hizo lo que tuvo que hacer y analizó y vio cómo van las cosas y le dijo, bueno, ahora lo que sigue es esto, y lo hizo, y luego lo que sigue es esto, y lo hizo. Entonces, ese reposo fue para tomar control sobre lo que ya había y ver qué sigue, hasta que llegó a Así, dejar todo listo, y entonces ya se así sienta en es, su trono. así es. Bien. Eso es lo que significa reposar. Así que, eh, no, sí, si Dios es todo, si el relato de que Dios reposó contradice a que Dios es todopoderoso, no, no lo contradice para nada. Y es que también ahorita en lo que leímos de las citas que me mandaste, la cita que me mandaste, que la leímos en 3 partes, habla de algo muy interesante, es cómo nosotros percibimos las palabras y cómo el mundo antiguo las percibía y las entendía. Es- Ya nuestra cultura y como somos nosotros, el reposo lo vemos de algo como descansar y me voy a rascar el ombligo, me voy a sentar a ver la tele o lo que sea y me desconecto de todas mis responsabilidades. Eso es lo que hoy en día entendemos como reposo. Exactamente. Una persona del antiguo mundo, cuando leía esto de que Dios reposó, entendía lo que estamos hablando, que tomó Así es. control de las cosas, se Y es sentó en su que, trono. fíjate que en hebreo también hay 3 palabras diferentes para reposo y una de ellas tiene que ver con lo que estamos hablando. Por eso dice una frase en la Biblia que Israel no entró en el reposo del Señor. Ujú. Una de las 3 palabras tiene que hablar con la exaltación. Entonces, cuando dice la Biblia que Israel no entró en el reposo del Señor, significa eso, que no entró en esa exaltación, pero no que no haya tenido un día. A pesar de que guardaba el día de reposo, no entraron al reposo del Señor. Pero en español nada más se lee una sola palabra, Sí, nada más pero en tenemos el hebreo hay reposo. palabras diferentes. Y vino a mi mente la parábola de la que le dio 5 monedas de los dones, de los talentos. Le dio cinco, Ujú. 3 y 1, y le dice, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Exactamente, exactamente. Ahora sí diría nuestro amigo aquel, si supieras hebreo, sabría la diferencia, ¿no? Pero es que sí, ya nuestro amigo aquel del que estamos hablando, ¿no? Que Ey, efectivamente a eso se refiere, ¿va? okay. Si no es entra ya a descansar de lo que hiciste, ¿no? Si, Exactamente, en otra situación sería, entra en mi presencia, siéntate aquí a un lado mío y vamos a hacer lo que sigue, porque ya te ganaste el estar aquí al lado mío, al haber hecho lo que exactamente, tenías que hacer. exactamente, así se puede traducir esa expresión. ¿Ah? Que no solamente vente, siéntate, ya no hagas nada, mijito, porque ya te cansaste mucho, no, nada que ¿Vas a ver. dormir? Ándale, nada. Sí, muy interesante, porque hay que entender eso, Saúl. Incluso, eh, ¿cómo explicarlo? Porque luego te dicen, mira, si vas a la palabra griega de esta, significa esto. Pues sí está bien, pero incluso la palabra griega ya es una traducción del hebreo. Entonces, Sí, si luego podemos ir hacia el hebreo, está mucho mejor, ¿no? Que se pueda entender más, que no es tan fácil entenderlo. Pero en este sentido, hablando de esta palabra de reposo, ya no sé, ya lo podemos entender mejor porque es que dice que Dios reposó.
Así es. Bien. ¿Cuánto tiempo queda? Ya, ya nos, ¿Ya? ¿Ok? ya nos tenemos Entonces, que ir. Ahí muere. Pero está muy interesante. Yo creo que con esto ya le dimos la base a la gente. Y si hay alguna pregunta, nos la pueden dejar así es. ahí en los comentarios. Y si vemos necesario, hacemos un video corto o ahí mismo en los comentarios podríamos contestar. Pero yo creo que con esto ya se queda mucho más claro. Okay. No es, Génesis es un texto del templo. sí, sí, nuestro punto de vista es ese. Génesis es un texto para explicar el templo, para explicar el tabernáculo que tenía el pueblo de Israel y no para explicar el orden científico en el que Dios pudo haber creado en la tierra. También está puesto de esa manera para ejemplificar estar en la presencia de Dios hasta la caída, y en el templo se lleva a la inversa después, hacia la caída, hacia la presencia de Dios. Y la tercera parte es cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo hacia donde estaba el pueblo, estaba representando al Salvador Jesucristo y su expiación. Salir de un lugar santísimo, bajar con el pueblo y llevarle salvación. Así Entonces, es. más o menos eso. Y bueno, ya hablamos de otras cosas y hablamos de esa pregunta de que si Dios se cansa, bueno, ya vimos lo que significa entrar en su reposo también, ¿no? Entonces, yo creo que está muy completo. Yo creo que podemos dar una idea general a las personas sobre esto de la creación y pueden ellos de ahí partir. De todos modos, quienes nos están haciendo el favor de escucharnos o de vernos, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas, y si nosotros las vemos y podemos contestarlas ahí mismo, lo haremos. Si no, en otro futuro video podremos hablar sobre ello. Saúl, ¿algún otro comentario final? No, pues es esto nada más que si lo entendemos como un texto del templo, varios libros de la Biblia podemos entender un poco mejor y cuadran con lo que creemos, con lo que leemos todos los días en la iglesia. Ahora sí, mi trabajo aquí va a ser tratar de acercar lo más posible todos los textos de la Biblia, el libro de Mormón, Nuevo Testamento, al templo, porque literalmente son textos del templo, así como lo entiendo yo y así es como me gustaría compartirlo con todos ustedes. Gracias por escucharnos y pues si tienen alguna pregunta con respecto a lo que las escrituras del Antiguo Testamento, escríbanlas por favor en los comentarios para poder responderlo y poder darle un enfoque. No lo sabemos Excelente. todo, no lo Pero sabemos todo. lo que sepamos lo Definitivamente, podremos algunas veces le digo, compartir. ¿sabes qué? Esto no sé, pregunta a alguien más, yo no tengo la menor idea. A veces le digo a mi Hey, esposa, no tengo la menor idea, pero pues adelante. lo que sepamos responderemos y lo que no les diremos para dónde ir. Muchas Así gracias es. por escucharnos. No se les olvide Vale, darle like, loco. compartirlo. Nos vemos, Saúl. Muchas gracias por tu tiempo. Descansen ustedes, bye. Hasta luego.